Específicamente vamos a tratar lo relativo a la formulación de la hipótesis de trabajo. Quisiera recordar de que en la sesión anterior empezamos hablando de los pasos del método científico experimental. Y aquí tenemos uno. Primero fue la definición del problema. El segundo paso es la formulación de la hipótesis, que es lo que nos interesa en esta sesión. Y luego viene la etapa del diseño del experimento, la realización del experimento, el análisis de resultados, las conclusiones y el informe, ¿verdad? Pues, ¿cuál es nuestro tema de investigación? El tema de investigación es el sistema masa-resorte, ¿verdad? Y el sistema masa-resorte que presentamos en la sesión anterior. Y tenemos, que nos sirvió precisamente para lo primero, ¿no? La observación del fenómeno, familiarizarnos con el sistema. Decíamos que el sistema está constituido por un resorte. Aquí está el resorte, ¿verdad? Fijamos en uno de sus extremos y en el otro, pues, ejercemos una fuerza. En este caso, lo hacemos, digamos, colocando pesas acá. Aquí esto es un portapesas y aquí están las pesas. El portapesas tiene una masa de 50 gramos y las otras pesas que vamos colocando son de 100 gramos. ¿Verdad? Y bueno, y aquí podemos observar una de las primeras cosas, pues, que el resorte bajo la acción de la fuerza y por manteniendo otra fibra va experimentando un estiramiento, se estira. Aquí tenemos una pizarra a una izquierda, ¿verdad? Aquí tenemos el resorte, digamos, sin estirar, su longitud L sub 0, que es el equivalente a eso, ¿verdad? Ahí tenemos el resorte, digamos, sin acción de alguna fuerza. Al menos pues la fuerza tiene un extremo del resorte. Su longitud L sub 0. Pero cuando le colocamos un peso, este peso viene y, claro, se transmite al resorte y el resorte se estira. Es lo que estamos presentando acá. Hay un estiramiento, algunos le llaman a esto elongación y le estamos llamando X, ¿verdad? Quiero decir una cuestión importante y que debemos de poner atención, y es que así como usted resorte está, digamos, en reposo, aquí está, digamos, el esquema, entonces acá vamos, digamos, en este caso, damos nuestra atención al resorte, ¿verdad? Con la pesa, y entonces el resorte se ha estirado, que podemos considerar acá. La estamos pulsando como eso sucede. Digamos que es la posición de equilibrio, ¿verdad? La posición de equilibrio del extremo del resorte. Es lo que tenemos acá. A veces, muchas veces se habla de la posición de equilibrio aquí en la masa, ¿verdad? Porque realmente lo que nos va a interesar es el movimiento de la masa. Podemos observar que con una pequeña estiramiento que le hagamos, a partir de la posición de equilibrio, empieza el movimiento oscilatorio, ¿verdad? Empieza la masa a oscilar, un movimiento periódico. El movimiento periódico decíamos que es un movimiento de ida y regreso al punto de partida. Y además, cada vez que se recorre toda la trayectoria del sistema vuelve al punto de partida, ahí se habla de una oscilación, está oscilando. Observamos en la sección anterior que si le vamos colocando más pesas, podemos oscilar, observamos que hay una diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, si el sistema está así, ¿verdad? Podemos decir, bueno, ahí se mueve con cierta rapidez, si comparada y cualitativamente con la rapidez con que lo hace ahí,
vemos que es más lento el movimiento, pero siempre un movimiento oscilatorio. Naturalmente, que aquí podemos decir que la posición de equilibrio, naturalmente, es la posición donde en ese momento, digamos, si el sistema tiene reposo, ahí justamente podemos señalar nosotros una posición de equilibrio. Y como movimiento es verticalmente, le llamamos yeso, ¿verdad? Bueno, eso es entonces nuestro tema de investigación. Y en base a eso, vamos a hablar acerca de lo que es la hipótesis. ¿Verdad? Le llaman a una hipótesis de trabajo, al otro simplemente la hipótesis. Vamos a dejar esto un momento. Bueno, para empezar, vamos a decir que la palabra hipótesis es un vocablo de origen griego. Esta se divide en dos partes. El prefijo tipo, que significa debajo o bajo, y la otra palabra que compone, bueno, bajo, y la otra parte de la palabra hipótesis es tesis. Y actualmente se escribe así. Antes le ponía, algunos ponen una H. Y esto significa posición, opinión, o conclusión. Pero en esencia la hipótesis es una suposición que permite establecer una relación entre los hechos y así explicar cómo o por qué suceden fenómenos, el cual hemos observado ahorita, ¿no? Nuestra hipótesis va a tratar de dar una, digamos, una explicación sobre las variables que están interviniendo, digamos, en el fenómeno. Nuestro tema de investigación, el sistema masa sobre. Entonces, fíjense que formular una hipótesis implica formular la hipótesis implica lo siguiente. Determinar las variables del fenómeno. Determinar las variables del fenómeno que se está estudiando. Estas variables pueden ser cuantitativas cuando se pueden medir, o pueden ser cualitativas, ¿verdad? Si solamente se observan, decimos simplemente la rapidez, pero no la medimos, ¿verdad? Entonces hablamos solo del término cualitativo. Además, para determinar una hipótesis, o sea, para formularla, también se requiere lo que ya hemos hecho. En primer lugar, la observación del fenómeno.
Y lo otro que también, ya en la clase anterior mencionamos, la consulta. La consulta bibliográfica. O sea, esto ya se hizo, digamos, antes de en la parte primera de la ¿Por qué le ibas a hacer? Que acá le puedes bajar los FPS a Halo. Son juegos que ya vienen programados, o sea, que vos los puedes alterar. Los juegos en computadora Compañero, el los puedes micrófono. alterar, en consola no. Porque ya vienen estables. Son juegos que son programados para que sean estables en la. Entonces, si vos venís y, por El ejemplo, micrófono, en vez de compañero. bajarle los. ¡Micrófono! El micrófono. Apaguen ese micrófono. Bueno, decíamos pues, que para formular la hipótesis se requiere de la observación del fenómeno, de la consulta bibliográfica, ¿no? Ahora bien, para toda hipótesis debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Debe tomar en cuenta primero, la región que interesa los resultados. ¿Cuáles son las aproximaciones a la introducción? Luego, otro aspecto importante es la precisión requerida en los resultados. Pues naturalmente aquí todos los que estamos haciendo acá es lo que concerne a lo que es la formulación de la hipótesis, ¿verdad? La región interesa los resultados, las aproximaciones por introducir, la precisión requerida en los resultados. Entonces vamos a hablar primero de la región que interesa los resultados. Para el caso específico, digamos, nuestro, región que interesa los resultados. Pues lo primero que debemos de tener presente es que en qué intervalo de valores está dando el fenómeno. Para el caso nuestro, pues el sistema masa resorte. Entonces, la región que interesa los resultados es en concreto el intervalo donde se espera que se den los valores para poder dar por satisfecho o no
el cumplimiento de la hipótesis. Entonces, eso es a lo que se refiere la región en que interesan los resultados. Es decir, ese intervalo de valor al cual nosotros podemos dar por satisfechos con el cumplimiento de la hipótesis de la confianza. Para el caso nuestro, tenemos razón que su longitud, digamos, es quizás de unos 25 centímetros. Ahora, aquí le estoy colocando ciertas masas y observamos las oscilaciones. Pero acá estamos hablando, digamos, de formación de centímetros, estamos hablando de masas que están expresadas en gramos, pero no estamos considerando para analizar en este fenómeno masas grandes, por ejemplo, ya del orden de los kilogramos, ¿verdad? Entonces, por ahí es lo que nosotros debemos tener presente, cuál es la región que nos van a interesar los resultados, ¿verdad? ¿Qué vamos a medir también? Ya decíamos el problema que lo vamos a plantear dentro de un momento, de nuevo, que el problema es determinar la relación empírica que existe entre el periodo de oscilación de la masa y la masa misma que está oscilando. Bueno, también viene otra cosa importante, las aproximaciones. Por instante. Y aquí se refiere en que para facilitar el análisis de los resultados, cálculos, etcétera, a veces tenemos que hacer uso, digamos, de despreciar algunos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, los efectos de fricción, en este caso, digamos, del aire. Podemos despreciar las variaciones de temperatura, la humedad, etcétera, porque todo eso está acá, digamos, formando parte del entorno de donde se está verificando el fenómeno. Pero nosotros no vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, ahí vamos a ver, pues, dentro de un momento específicamente para nuestro caso, cuáles son las, digamos, las aproximaciones por introducir. Hay algo que es bien importante quizás indicar aquí, que cada aproximación que hacemos, ¿verdad? Puede conducir a una menor exactitud y precisión en los resultados. Por ejemplo, en el caso, digamos, de los temas que se trabajan a veces, la caída libre o el periodo de oscilación del péndulo, ¿verdad? Debemos de tener presente que ahí está, bueno, inclusive en este, ¿no? Porque si llega a depender el sistema, deja pasando un buen tiempo y de repente el sistema, pues, termina de oscilar, ¿verdad? Y llega hasta su posición de equilibrio. ¿Qué es lo que hace que se vaya frenando? Entonces, hay algo acá, ¿verdad? Que mientras observamos el fenómeno, pasamos de eso desapercibido. No lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero sí podemos decir, mire, este es un movimiento que se va amortiguando, algo hace que se vaya amortiguando. Y eso en este caso, pues no lo estamos tomando en cuenta. Y la otra cuestión, las es importante, la precisión. Bien,
En general, la predicción de los resultados está relacionada con el uso que se va a dar de esos resultados, para que se van a emplear. Y voy a poner un ejemplo que tal vez aparte de lo que estamos investigando nosotros. Supóngase que la investigación tratara sobre determinar la densidad de una sustancia. Bueno, la precisión que vamos a necesitar ahí en la densidad, digamos, la vamos a expresar en gramos por centímetro cúbico, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuántas, digamos, vamos allá al orden de las décimas, de las centésimas, las milésimas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa densidad me va a servir simplemente para comparar con las densidades de otras sustancias, pues quizás lo suficiente sea decir la densidad móvil nos interesa hasta el orden de las décimas. Pero si se tratara, por ejemplo, para utilizar esa densidad para calcular el volumen, digamos, de los átomos, de los iones que están en su interior, ¿verdad? O la masa de los átomos, etc. Entonces, probablemente necesitaríamos una precisión mucho mayor, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere digamos, la precisión que se refiere en los resultados, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a entrar directamente al caso 1, ¿no? Al ejemplo práctico que estamos viendo, porque nuestro tema es el sistema masa-resorte. Primero, vamos a poner de nuevo cuál fue el problema que en la sesión anterior dejamos. Este es el planteamiento del problema. Decíamos lo siguiente, ¿no? Que para un sistema más resorte vertical, así como lo tenemos acá, ¿no? Determinar la relación empírica entre el periodo de observación que ponemos entre paréntesis T y la masa simbolizamos por M minúscula suspendida en el extremo inferior del resorte. Bueno, ese es el problema que nos planteamos, que para un sistema masa-resorte así orientado verticalmente, como estamos viendo, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es determinar una relación empírica, o sea, basada en datos experimentales, entre el periodo de oscilación, lo representamos con la letra T,
en mayúscula porque estamos hablando del periodo. Pero recordar que el periodo es un tiempo, se habla periodo cuando se habla de un intervalo de tiempo. En este caso, el intervalo de tiempo que tarda la masa en dar una oscilación completa. ¿Verdad? Y la masa que aquí decimos, la masa es la que está aquí suspendida, ¿verdad? Esta es la que tenemos aquí en la parte inferior, incluyendo pues todo esto, ¿verdad? El portapesas y las pesas que estamos mencionando. Entonces aquí vamos a tomar nota, ¿verdad? De la información, de los datos sobre el experimento, las masas con las que trabaja. Y acá pues esta masa está suspendida en la parte inferior del sol. Este es nuestro problema y una de las características que debe tener el problema es que debe estar lo suficientemente claro para saber qué es lo que se quiere, ¿verdad? Y qué es lo que se pretende. Entonces, veamos aquí, al analizar el problema, lo primero que tenemos acá es cuáles son las variables. En este caso, digamos, las variables. Evidentemente, pues tenemos dos variables. En este caso, el periodo y la masa. Entonces, primero, veamos que aquí vamos a decir, bueno, de estas dos variables, ¿cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál va a ser nuestra variable dependiente? Bueno, un criterio que podemos seguir acá es el siguiente. ¿Qué puedo yo ir modificando acá en el sistema y que repercute en el periodo? Bueno, la masa. Y la masa, aquí están los valores. Pero si quiero mayor precisión, si me interesa pues, tener mayor exactitud, podría hacer uso de una balanza. Y como pueden observar, pues la masa yo la puedo variar a mi antojo. Y a partir de la masa yo pongo a oscilar el sistema y decimos, bueno, mire, yo modifico la masa y eso, pues naturalmente de la masa va a depender del periodo. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque si yo modifico la masa, acá se observa que a menor masa el periodo es distinto. O sea, aquí pues cualitativamente se puede ver que el periodo va disminuyendo. Y al revés, ¿no? Si le incrementamos la masa, el periodo, las oscilaciones se vuelven más lentas. Entonces, es más fácil que yo modifique la masa y a partir de ella midamos el periodo y no al revés. ¿Qué tal si yo dijera, bueno, veamos qué masa se requiere para un periodo de tanto? Eso sería, pues, para el caso nuestro, con lo que disponemos, casi prácticamente imposible, ¿no? Pero entonces decimos, no, mira, lo más sencillo es modificar la masa. Entonces le ponemos variable la masa. Ponemos aquí N. Y a esta la definimos como nuestra variable independiente. Esta es nuestra variable independiente. ¿Y cuál es la otra variable? El periodo. El periodo de oscilación del sistema. Y esta va a ser nuestra variable dependiente. En conclusión, lo que buscamos es así, planteándolo así en caso matemático, el periodo en función de la masa. Y esto es nuestra variable. El periodo, la variable dependiente, y la masa, nuestra variable independiente. Entonces, esto es bien importante, pues, en nuestra hipótesis, indicar pues, cuáles son esas variables. Pero también recordemos que es importante señalar lo que se llama los parámetros constantes.
Bueno, parámetro constante se refiere a aquellas magnitudes que están presentes, digamos, son importantes en el fenómeno mismo y que vamos a considerar que ese no se va a variar, ¿verdad? Y como que puede ser, bueno, mire, algo podemos decir acá, que vamos a mantener constante la temperatura ambiente, no la vamos a modificar, pongamos aquí temperatura ambiente. ¿Qué más podríamos señalar? Bueno, la pregunta, y acá, a la acción de quién se mueve esta masa. Hay dos fuerzas. Primero, la fuerza elástica de resorte, pero está bajo la acción de la gravedad. Entonces vamos a decir acá, otro parámetro constante es la intensidad del campo gravitatorio. Que suele representarse como G, también una magnitud vectorial también, como G. ¿Y qué más podemos nosotros, en este caso, considerar como un parámetro constante? Bueno, otro parámetro constante y que se mencionó en la clase anterior, que es la constante elástica del resorte. ¿Por qué? Porque nosotros, pues el resorte no lo estamos modificando, estamos trabajando con el mismo resorte, no estamos modificando nada. Entonces, y eso es un parámetro constante. Constante. El resorte. Podrían haber otras más que tal vez no estén escapando en este momento, pero bueno, podrían decir, también podríamos decir que la resistencia del aire, porque como decimos hace un momento, también el movimiento se va amortiguando. Y ahí podríamos considerar que puede considerarse eso un parámetro constante, ¿no? Ahí está presente. Y le vamos a decir, pues bueno, consideremos que no va a variar. Por ejemplo, el caso de la temperatura ambiente. Si se modificara la temperatura, probablemente tendríamos alguna influencia sobre el fenómeno. Pero no decimos, no, mire, la temperatura vamos a considerar pues que se mantiene constante. La intensidad del campo gravitatorio, pues eso sabemos nosotros porque cualquier parte del mundo que vayamos y llegamos a un lugar, en ese lugar pues hay una intensidad del campo, como la tenemos nosotros acá, ¿verdad? Y que eso no va a variar. Entonces ahí tenemos que son los parámetros constantes. Bueno, seguimos hablando con lo que me gustaría estar con esta sentido y que nos interesa los resultados. ¿Yo? Bueno, en este caso, por ejemplo, fíjense que para con lo que tenemos acá,
tenemos un resorte. Decíamos porque el resorte tiene, podemos medirlo su longitud, pero digamos que tenga unos 25 centímetros. ¿Cuál es la menor masa con la que podríamos nosotros trabajar acá? Bueno, esto tiene 50 centímetros. Si lo ponemos, quizás es demasiado rápido, pero sin embargo, podríamos decir que la región que nos va a interesar los resultados es el intervalo. Al caso de la masa, vamos a trabajar con una masa que sea mayor o igual, si se quiere, porque estamos hablando de un intervalo de 50 grados. Y el otro, digamos, en la parte máximo valor, aquí depende de lo que nos pongamos. Acá podemos hablar hasta de que tenemos 200, 300, 400, 500, 600, todavía, si le agregamos el portapesas, 650 gramos. Entonces podemos poner acá. Estos son gramos. Entonces, para nosotros, en nuestro experimento, vamos a decir, bueno, para la masa, por lo que se va a realizar el experimento, pues va a ser una masa que va a estar entre 50 gramos y 650 gramos. Ahora bien, y el periodo. Bueno, ¿qué pasa con el periodo? Bueno, fíjense que aquí en el periodo, como decíamos hace un momento, sería el que nosotros estableciéramos el valor. Entonces aquí definitivamente el periodo va a depender de la masa. Ahí sí. Ahora, lo que sí podríamos indicar es que hasta qué precisión queremos. ¿Será que nos interesa hasta los segundos? El periodo puede ser mayor de un segundo. Pero si dijéramos, pero ¿qué pasa cuando el periodo es pequeño, más pequeño, menos de 250? Probablemente, pues entonces los segundos sea un tiempo, si nos quedamos con los segundos, con poca precisión. Pero aquí vamos a decir, entonces el periodo depende de las masas utilizadas. Y además, puedo poner asintesio, porque puede ser que utilicemos un cronómetro de precisión, pero yo creo que lo más la centésima es segundo. Es decir, no voy a medir el periodo en 2 segundos, o a la décima, quizás todavía, ¿no? Pero quizás lo mejor hasta la centésima de segundo. Este es en cuanto a la región en que nos interesan los resultados. Ahora miren la otra parte. ¿Cuáles son las aproximaciones? Aproximaciones. Control. Ya no empezó nada. Acá, y es que el resorte tiene más. Si colocamos el resorte en una balanza, de seguro por la balanza nos va a registrar que el resorte tiene
digamos, tantos gramos. Póngale 30, qué sé yo, 40 gramos. Pero nosotros realmente no vamos a tomar en cuenta la masa, la vamos a despreciar. Entonces, esa es una de las aproximaciones que estamos nosotros aquí. Se desprecia la masa de los desórdenes. Claro. ¿Y qué influirá? Naturalmente que alguna influencia de tener, porque la fuerza gravitatoria no solamente se ejerce sobre la masa que está suspendida, sino también sobre el resorte, ¿verdad? Entonces, eso debe de tener alguna influencia, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros al despreciar eso estamos, en este caso, digamos, haciendo una aproximación, como que la masa del resorte fuera cero, y estaríamos prácticamente en un sistema oscilatorio ideal. Estamos idealizando. ¿Qué más? Pues ya mencionamos que se desprecia la resistencia del aire. La resistencia del aire. ¿Y por qué? Porque fíjense que cerca acá se ve que va amortiguándose el movimiento, pero durante, estemos haciendo la observación, si contamos las oscilaciones, como les decía la vez anterior, buscamos una posición que sea fácil de visualizar, digamos, en la parte superior, y de ahí empezamos a contar. Ahí decimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Entonces, claro que nosotros podemos contar y pasar un buen tiempo relativamente largo, y podemos decir, bueno, mire, el movimiento se mantiene. No ha llegado a un punto que ya no nos permita contar las oscilaciones, ¿verdad? Entonces, por eso decimos nosotros que una de las cuestiones que una, digamos, aproximación que estamos haciendo aquí es despreciar la resistencia del aire. Pero el aire sí que estamos igual. Y la otra cosa es, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La reforma general. Los cambios de temperatura, el efecto, ¿no? Se diferencian efectos del cambio de temperatura. Porque, por ejemplo, cuando se empieza a hacer, digamos, el experimento, y medimos la temperatura, entonces la temperatura está a 25 grados Celsius. Y luego, cuando hemos terminado, quizás ya no está a 25, probablemente ande por los 27 grados, 28, etcétera. Ha habido una diferencia. Eso pudo habernos afectado, quizás producir algún efecto, ¿verdad? No nos vamos a poner a discutir al respecto sobre eso. Entonces, estamos haciendo una aproximación, ¿no? Porque hemos dicho, miren, la temperatura se mantiene constante. Lo consideramos como un parámetro constante. Sin embargo, sabemos que a no ser que tuviéramos algunas condiciones, digamos, un salón con temperatura controlada, ciertos laboratorios donde se mantiene la temperatura estable. Pero de no ser así, pues tendríamos nosotros que decir que hay que despreciar esos efectos debido a los cambios de temperatura. Y fíjense que también las aproximaciones por introducir no solamente se dan en la parte, digamos, de las magnitudes de física. A veces cuando ya estemos en los cálculos, por ejemplo, cuando se trata de ángulos pequeños, muchas veces, digamos, el seno de un ángulo pequeño se puede sustituir
por el ángulo mismo expresado en gradianes, son aproximadamente iguales que para ángulos pequeños. Y esa es otra de las aproximaciones que se puede hacer en los cálculos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es la precisión que nosotros vamos a necesitar? Bueno, como vamos a tener datos de la masa, entonces la masa podríamos decir, bueno, mire, para el caso de la masa, se le da la décima de grado. En el caso, digamos, de que ya la masa traiga indicada, pero y que consideremos que no ha sufrido desgaste, porque es un problema cuando las masas estas, las pesas, digamos, con el tiempo pues van sufriendo por efectos de la erosión, de la fricción, etcétera, se va dando algún desgaste y entonces se puede tener duda y que ya aquí de 100 gramos ya no sean 100 gramos. Porque necesitamos multiplicar eso en una balanza. ¿Hasta dónde los gramos? A las décimas de gramos. Pues. Vamos a las décimas de gramos. Ya las centésimas, ya quizás sería exagerar un poquito en cuanto a la precisión. Y el período. El período. Para el período, nosotros vamos a obtener tiempo, ¿verdad? La centésima. ¿Qué es el medio? Más de la centésima, ya eso ya no sería necesario, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para formular nuestra hipótesis, cuando esperamos que se dé el cumplimiento de la hipótesis, lo vamos a hacer con estas condiciones. Mire, la masa, ya hemos puesto los límites para la región que nos interesa de 50 a 650 gramos. Ese es nuestro compromiso para el experimento que vamos a hacer, ¿no? Y para el periodo, pues bueno, va a depender de esta variable dependiente, pero si también ideal hacer, digamos, tener los datos estables, vamos a tener hasta las centésimas de segundo. Bueno, pero hay algo todavía, parte de lo que hemos visto, todo lo que se tiene que considerar para la formulación de la hipótesis, ¿no? Aquí, primero, fíjense lo importante, ¿cuáles son las variables? Ya esas ya las tenemos, hemos dicho, masa, periodo. La otra cuestión, ¿cuál es la región en que nos interesan los resultados? Ah, bueno, ya lo mencionamos, ya lo escribimos. Las aproximaciones por introducir, también la predicción de los resultados, pero también hay algo que sí lo decimos al inicio. Es importante observar el fenómeno, ¿verdad? Debemos estar conscientes de cómo es que se produce el fenómeno que nos interesa o que corresponde pues al tema de nuestra investigación. Pero hay algo que tampoco se debe dejar de lado y es lo relativo a la
investigación bibliográfica. Ya mencionamos algo en la sesión anterior, pero de nuevo trae un sexto acá, la investigación bibliográfica. Y fíjense, no se trata de que vamos a leer un montón de cosas, no. Para el caso nuestro, lo más sencillo. ¿Qué es lo que nos interesó en la investigación bibliográfica? Aparte de algunos conceptos que vimos, como es el concepto de posición de equilibrio, la elongación del resorte, etcétera, el concepto de periodo. Pero hay algo que nos viene a dar nuestro interés de lo que vamos a investigar. Y es la relación que aparece en los libros del periodo y la masa. Vamos a poner aquí. Masa, periodo. Estamos hablando pues, específicamente para el sistema masa-resorte. En los libros encontramos que el periodo es igual a 2π multiplicada por la raíz cuadrada de la masa oscilante, masa que tenemos acá, entre la constante de la actividad de la zona. La constante es una propiedad, ¿no? Y mencionábamos también en la sesión anterior que se obtiene, por ejemplo, si yo digo acá tenemos 250 gramos, lo ponemos en kilogramos, y lo ponemos por, digamos, lo pasamos a kilogramos y determinamos el peso. ¿Qué peso se tiene acá? Bueno. Entonces, esos kilogramos, 9.8 o lo que sea, el valor que tengamos de la gravedad. Y ahí obtenemos entonces el valor de la fuerza que también resorte cuando esto esté en equilibrio, le está ejerciendo la fuerza. Y además, también la masa está estirando al resorte, porque es una acción recíproca. Entonces, la constante es la relación del resorte entre el estiramiento, o sea, la deformación. Lo decíamos al inicio. Aquí está el resorte sin estirar, ¿verdad? Pero al colocarle algo acá, según una fuerza, mediante este peso, el resorte se deforma. Esto le estamos llamando X, ¿verdad? Y hay que verlo. Esto nos debe interesar ahorita para la formulación, digamos, de nuestra hipótesis. Lo importante es que es una constante y esto se puede escribir así. De la raíz de K. Y ponemos acá la raíz de M. Ahora, podemos decir acá, entonces el periodo, hipotéticamente hablando, el vacío no conecta. Debe ser igual a una constante, porque esta es una constante. La podemos representar así como una K. Distinta ahí que es una K minúscula y una K, póngale mayúscula. Por la raíz de M, pero recuerdes, yo puedo decir que M, pero puedo dar M equivalente a C. M a la B, si se quiere, M a la imposible. Entonces, planteando acá de forma pues matemática, digamos así, la base de la hipótesis, podemos decir que M es igual al periodo de la constante esta de proporcionalidad por la masa elevada, si se quiere, pongámosle N. Esta es una relación del tipo potencial, ¿verdad? Donde
En eso, y le valga va a ser 250, ¿verdad? Bueno, esto es lo que obtenemos a través de la investigación bibliográfica. Ahora, ¿cómo vamos a plantear nuestra hipótesis? Pues vamos acá. Esta es la hipótesis que vamos a sustentar en nuestro trabajo de investigación. Vamos a decir que un sistema más de software y aquí debe uno poner este vertical, porque ese es el caso nuestro. Vertical. La relación entre el periodo de oscilación. Porque le ponemos P, o sea, ponemos el nombre de la magnitud y le ponemos el símbolo. M. Y la masa L, también aquí, pues su símbolo, suspendida. Y el resorte. Es decir, esta es la afirmación que hacemos. Debe ser del tipo potencial. O sea, una relación potencial de la forma. Ya vamos a ver eso, pues lo vamos a reescribir aquí. P igual a una constante de proporcionalidad, porque no vaya a confundir con la constante de la resorte, por n elevado a la n. Ahora, ¿y qué esperamos? Con n igual a 0.50. Eso es lo que, digamos, en nuestra hipótesis estamos planteando, esperamos eso. Pero naturalmente, aquí debemos de tener claro que hay factores que van a influir, ya todos lo sabemos, los errores, digamos, errores de todo tipo, ambientales, el mismo, como vamos a ver, el tiempo de reacción de cada uno de nosotros varía de persona a persona e inclusive puede variar en la misma persona dependiendo de las circunstancias. Pero esta es nuestra hipótesis. Para un sistema más resorte, y ponemos aquí resorte vertical porque no lo estamos haciendo horizontalmente, no estamos trabajando como a ver lo mismo hace la elección así. Pero para un resorte vertical, la relación entre el periodo de oscilación M y la masa N suspendida del resorte. Estamos hablando de esta masa, no estamos hablando de la masa de todo el sistema, de esa masa. Debe de tener
debe ser del tipo potencial. De la forma, o sea, aquí para que quede más claro, P igual a K por N elevado a la N. Con N, esperamos idealmente sea 0.50. Sin embargo, no debemos de extrañar que no tengamos el valor de 0.50, sino que tengamos pues, un valor bastante cercano. De ahí que cuando nosotros queramos hacer cálculos de nuevo, podemos sacar el valor teórico, conociendo el valor de la constante de resorte y todos los parámetros, de acuerdo a nuestra medición, cuánto debe haber sido el valor de N y en base a esto calcular un porcentaje de todo. Bueno, aquí estamos con la formulación de la hipótesis. Se llama formulación de hipótesis de trabajo. El otro paso a dar es el diseño del experimento, de los cuales señalamos algo en la sesión anterior. Cuando hablamos del diseño del experimento, estamos hablando, en primer lugar, en seleccionar cuál es el procedimiento experimental, ¿verdad? Los instrumentos de medición que se van a utilizar, si van a haber sistemas de control pues, para las variables que intervienen en el fenómeno. Entonces, sí, es importante tener claridad los problemas, tener formulada la hipótesis, y ahora viene el diseño del experimento. Un experimento bien diseñado nos va a dar datos buenos, ¿verdad? Y pues nos estaría llevando pues a un éxito en nuestro trabajo, lo cual, ojo, no significa que necesariamente se tiene que cumplir una hipótesis, ¿no? Podría ser que nuestra hipótesis esté equivocada. Fíjense que nosotros llegamos a esta hipótesis porque considerábamos la investigación bibliográfica, la deducción, pero hay detalles que debemos de tener también en cuenta. ¿Y qué tal si no disponemos de una buena investigación bibliográfica? ¿Qué tal si yo voy a plantear mi hipótesis solo por la observación? Puede ser que el periodo de duración va aumentando a medida que vamos aumentando la masa. Entonces, yo veo la masa, o sea, el tiempo de movimiento va volviendo más lento. O sea, el periodo de oscilación se va haciendo mayor. Y si yo simplemente por eso me dejo guiar y no consulto bibliográficamente, probablemente diríamos, mire, esperamos que el periodo sea proporcional a la masa. ¿Por qué? Porque observamos que en la medida que se va aumentando la masa, el periodo aumenta. Pero ya sabemos nosotros que no simplemente dos magnitudes van a ser directamente proporcionales, cuando al aumentar una aumenta la otra. También eso se cumple en la relación de tipo-función. O sea, cuando decimos T proporcional a N, para el caso nuestro, elevado a la N. Esto es lo que nosotros básicamente estamos diciendo. Lo estamos poniendo de la manera, digamos, más específica, en forma de ecuación. Y todavía más, nos podemos decir, mire, el N, si puede. Pero si nosotros no tuviéramos información bibliográfica, probablemente sería, digamos, bienaventurado que cuánto iba a haber N, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la sesión de ahora, ¿verdad? En la